Las turbulencias mundiales, si bien no se han sentido con fuerza en nuestro país, sí ya están afectando algunos de nuestros ahorros. Estamos hablando de los fondos soberanos que se administran internacionalmente, que son instrumentos en los que Chile ha guardado plata de los tiempos de bonanza del cobre. 250 millones casi se han perdido debido a estas turbulencias en el Fondo de Estabilidad Económica Social y en el Fondo de Reserva de Pensiones. Para hablar sobre la estrategia de estos fondos y sobre qué es lo que está pasando, estamos con el economista jefe de Vice Inversiones, Matías Duerti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Francisco? Muy bien, gracias. A ver, tenemos pérdidas de casi 250 millones. Tenemos a uno de los fondos, que es el Fondo de Estabilidad Económica Social, con un 40% de una exposición al mercado en euros, en una situación en que Europa sabemos que está muy complicada, que el euro está perdiendo mucha presencia. ¿Es una buena estrategia que los fondos de ahorro de todos los chilenos sigan en eso? A ver, en general los fondos están bastante bien diversificados en la medida de que buscan refugio y, ¿no es cierto?, exponerse a activos que son seguros. Por ejemplo, el Fondo de Estabilidad Económica Social está bien diversificado en términos de que no concentra toda su exposición a una sola moneda, sino que está diversificado en tres monedas básicamente. Dólar casi un 50%, 40% como tú contabas euro, 10% yenes. Ahora, lo principal o la pregunta quizás más comentada de la última semana fue, bueno, fue una buena estrategia haberse mantenido en euro las últimas 3 semanas, dada la situación actual, ¿no es cierto?, de Europa. Ahora, claro, aquí lo que tenemos que ver es cuál es la definición de qué son los fondos. O sea, ¿los vamos a rentabilizar y nos va a importar la rentabilidad mes a mes o es una estrategia más de largo plazo? A ver, en toda cartera de inversión hay activos, ¿no es cierto?, que pueden presentar más problemas que los otros, dependiendo, ¿no es cierto?, de la situación económica y bursátil de cada país en ese minuto. Lo que pasó en el último mes, básicamente, con el Fondo, ¿no es cierto?, de Estabilidad Económica y Social, es que dada su exposición al euro, moneda que se ha depreciado en el último tiempo, dado los problemas europeos, eso llevó una pérdida en el fondo durante el último tiempo. Ahora, ¿hubiera sido deseable tener una menor exposición a esta moneda? Bueno, siempre evaluar las posiciones de forma posterior a que, ¿no es cierto?, se ejecuta algún escenario, siempre termina siendo, ¿no es cierto?, más eficiente que haberlo evaluado de alguna forma previa. Es lógicamente porque de forma anterior hay incertidumbre. Ahora, sí, dada la situación actual, hubiera sido más aconsejable quizás tener un hedge o alguna cobertura, ¿no es cierto?, respecto a lo que está pasando con el euro. Ahora, vuelvo al punto inicial. Si estas son carteras de largo plazo, inversión de largo plazo, en donde en algunos meses como ahora se ve algún deterioro en la pérdida de valor, ¿no es cierto?, del euro, que eso ya por sí, ¿no es cierto?, permite pensar que hubiera sido más razonable quizás estar más gestado o más cubierto respecto a lo que hubiera pasar con el euro, en la medida que Europa se empieza a recuperar, esos activos que están denominados en euros van a rentar, ¿no es cierto?, más que el promedio de la cartera en general. ¿Qué pasa si la recuperación de Europa, por ejemplo, pasa por el fin del euro? ¿Qué pasa con esos fondos? A ver, no estamos en este minuto en un escenario donde estemos proyectando el euro. Que salgan algunos países de la región no significa que el euro en sí, ¿no es cierto?, se disolvería, sino no, que pero podría depreciarse considerablemente. Se concentraría en los países más fuertes, por lo tanto lo más probable es que pase el efecto contrario. Si es que sacamos de alguna forma las manzanas más complicadas del cajón, el cajón, ¿no es cierto?, ahí más adelante se va a ver mejor. Eso significa que el euro debería valer más porque está concentrado en países más fuertes. Ahora, sí, apuntar mes a mes lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con cada una de estas monedas es bastante difícil. Yo creo que de los activos que se manejan en términos de inversión, las monedas, por cierto, son los activos más volátiles y son quizás los más riesgosos. Razón por eso que en la gran mayoría, en las carteras de inversión, los inversionistas lo que tratan de hacer es hedgear, es decir, de alguna forma opacar la variación que puede tener una moneda en sí, porque son activos muy difíciles de controlar y son muy volátiles. ¿Debería ser el fisco más activo quizás? Porque sabemos que es un inversionista pasivo, es un inversionista de largo plazo, pero estamos hablando aquí de plata de todos los chilenos. Sí, a ver, los fondos en sí están diseñados para que en el mediano plazo tengan una rentabilidad superior a algún comparativo, ¿verdad? ¿Mediano cuánto? Estamos hablando de un par de años. Ahora, o sea, no son fondos que vamos a ir controlando mes a mes. Lo ideal es que tuvieran rentabilidad positiva todos los meses, pero eso es muy difícil, es bastante difícil, no solo en activos que tienden a ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, renta fija, más seguros, sino que obviamente también activos que tienden a ser un poco más riesgosos como renta variable y quizás moneda. Ahora, lo ideal es que en la medida que tengamos perspectivas negativas para una región, se genere un hedge, alguna protección contra, ¿no es cierto?, el deterioro que puede sufrir una moneda. Ahora, ¿por qué se balancean los portafolios? Porque sabemos que si bien ahora el euro se puede depreciar, en la medida que la situación europea empieza a mejorar, el euro va a tomar valor y los activos que estén denominados, ¿no es cierto?, en esa moneda van a empezar a apreciarse adelante. Al respecto, es una
debería tomar una posición pasiva o activa, es decir, comprar y mantener esa posición en el tiempo, o más activa, que quiere decir comprar y vender en ese periodo de tiempo para obtener una rentabilidad mayor, dada la definición de los fondos, que son fondos que tratan de tener un bajo riesgo, una baja exposición de riesgo, y eso se explica en sí básicamente por los papeles que mantienen. O sea, pero igual pierden, y pierden bastante, es decir, convengamos en que podrían perder más, pero insisto, estamos hablando de fondos de estabilidad económica, social, estamos hablando de fondos de reserva para pagar pensiones, es decir, son los temas que han llevado a las crisis en Europa en este momento. Entonces, a ver, sí hubiera sido quizás más recomendable tener una menor exposición a la región más expuesta. Ahora hay que tener claro que en toda inversión hay un porcentaje, aunque sea muy bajo, dada la exposición, por ejemplo, que tienen estos fondos, que puede haber una pérdida en los instrumentos. La idea es que en el mediano plazo esas pérdidas van a ser menores, o básicamente las ganancias que se pueden obtener van a superar alguna rentabilidad que nosotros queríamos desear. ¿Debería ser más flexible este fondo? Es decir, más facilidad para poder moverse de una inversión en otra, porque sabemos que es un fondo bastante... Lo ideal es no introducir riesgo un riesgo activo a los fondos, sino que mantenerlos más bien en la estrategia pasiva, es decir, con un bajo riesgo en términos de movimiento. Obviamente que si es deseable en el tiempo disminuir la exposición a alguna región en particular, obviamente que eso se pueda generar y que no haya entradas, ¿no es cierto?, internas para poder ejecutarla. Ahora, insisto, es muy difícil que todos los meses un portafolio sea superior a algún activo comparativo, ya sea caja, ya sea dejarlo en la casa o una rentabilidad de algún bono, de algún bono en particular. Es muy difícil sistemáticamente superar ciertos eventos. Ahora, la idea es que en un mediano plazo, y es básicamente donde se fundamentan todas las teorías, este portafolio va a ser superior al comparativo con lo que estamos viendo. Cristóbal, ¿y es razonable que este fondo esté invirtiendo en acciones, considerando que las bolsas en el mundo en verdad están con problemas? Claro, como tú cuentas, el fondo, por ejemplo, el Fondo de Reserva de Pensiones, claro, está autorizado a partir de este año, ¿cierto?, de una exposición renta variable, que son activos más riesgosos. Ahora, en la definición de aceptar esta exposición a renta variable, implícitamente estamos diciendo, ok, le vamos a incorporar más riesgo a la cartera. Eso quiere decir que mensualmente puede tener una mayor variación que lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en los últimos meses, dado el desempeño de la renta variable a nivel internacional. Ahora, la idea es que en el mediano plazo también debería tener una rentabilidad superior que solo estar expuesto a, ¿no es cierto?, renta fija. Ahora, ¿por qué se realizó este cambio? Básicamente también porque se intenta de que este fondo de reserva de pensiones sea más parecido a una cartera promedio, ¿no es cierto?, la AFP, donde son carteras de muy largo plazo, donde son carteras que en algunos casos tienen riesgo, pero que ese riesgo en el mediano plazo, ¿no es cierto?, no debería generar una pérdida en el instrumento, sino que una rentabilidad superior. Ojo que la diferencia de estas carteras versus la cartera de una FP es que la cartera de la FP es una cartera individual, segundo es una cartera que se va liquidando a lo largo de los años. Estos fondos se empiezan a utilizar de cierta manera cuando se necesitan estos recursos, por lo tanto, hasta dónde también es una buena justificación mirar la rentabilidad en el largo plazo, y siempre en el largo plazo. Las AFPs tienen un horizonte de inversión de 40 años. Sí. Estos fondos no tienen un horizonte de inversión de 40 años. A ver, es que aquí hay que ser súper cuidadoso porque, a ver, primero, no estamos hablando de que las carteras actualmente, como están estructuradas, sean carteras riesgosas. La exposición que tiene el Fondo de Reserva de Pensiones a renta variable es cerca del 15%, no es una exposición mayor. O sea, no en sí, ¿no es cierto?, la posición del fondo se va a destruir, no, sin duda, por la variación de renta variable. Ahora, sí mensualmente tiene más volatilidad y es lo que hemos visto en el último tiempo. ¿Es aconsejable o no? Bueno, nuevamente depende el plazo, ¿no es cierto?, del fondo. Si es un fondo que estamos pensándolo para ocuparlo mes a mes o el próximo mes, claramente tiene una mayor volatilidad y la probabilidad de que nos encontremos en algún momento del tiempo con una pérdida y que sea ese justo el que lo queramos utilizar, obviamente que no es una buena estrategia en ese sentido. Pero si es un fondo más de mediano plazo, lo que estamos haciendo es incorporarle más volatilidad, pero también porque eso nos va a otorgar un mayor retorno en largo plazo. Lógico. Para cerrar, ¿está bien que no se haya licitado finalmente, que lo administre el Banco Central y que esté guiado por un comité financiero, o debería ser una institución privada la que lo maneje? A ver, eso tiene que ver más bien con una decisión política. Yo prefiero opinar, obviamente, de la parte técnica. De la parte más técnica en sí y el desempeño que hayan tenido los fondos. Obviamente que licitar algo abiertamente al mercado tiene ciertos beneficios, de mantenerlo, ¿no es cierto?, encauzado en un órgano más bien central. Ahora, tengo que recordar que las personas que están a cargo de este fondo son las más capacitadas del mercado. O sea, no estamos hablando de que no son personas que entienden, ¿no es cierto?, del tema, sino que efectivamente es justamente lo contrario. O sea, son las personas más capacitadas que son las que administran estos fondos. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.